Contagios récords en China obligan a cerrar fábricas y afectarían duramente la economía. Además, ¿cuáles son las expectativas comerciales debido al Año Nuevo chino? Y por último, buques petroleros reciben ataques con drones en aguas del Medio Oriente. Todo esto y mucho más te lo presentamos como siempre junto a Jaime Cañón en un nuevo análisis de la semana de Más Container. Bueno, como decíamos, Jaime, los contagios que son de récord en este momento en China obligan a cerrar fábricas y afectarían duramente a la economía. La nueva cepa de Omicron, conocida popularmente como perro del infierno, está causando estragos en China, haciendo que varias ciudades entren en procesos de cuarentena y donde los contagios han aumentado considerablemente a niveles no vistos desde los inicios de la pandemia en el año 2020. Lo anterior se suma a la política de cero COVID desde China, que ya ha creado una desaceleración industrial en todo el país, lo que afectará a todo el globo. Recordemos que China sigue siendo la fábrica del mundo, como dicen, y esto se ha reflejado en la demanda de importación de materias primas secas a granel de China, que ha disminuido un 4.7% interanual hasta los 1.600 millones de toneladas durante los primeros 10 meses de este año. La cantidad del PIB afectado por los bloqueos continuaría aumentando en las próximas semanas a medida que China lidia con su mayor aumento de casos COVID desde el comienzo de la pandemia. Al respecto, pronostican un crecimiento del PIB chino de solo 4,3% para el próximo año. Bueno, las interrupciones en el gasto de los hogares y la actividad industrial pueden frenar el crecimiento y disminuir el apetito por las importaciones petroquímicas. Esto lo dijeron expertos e investigadores. Convengamos que las aplicaciones de entrega de supermercados en Beijing se están viendo abrumadas a medida que el creciente número de casos de COVID en la ciudad desencadena restricciones similares a las de un bloqueo en franjas, como se hizo antes en la capital china. Bueno, también digamos, Jaime, que con los cierres en aumento nuevamente en China a medida que llega el invierno, Mark Williams, economista jefe para Asia de Capital Economics, dijo que las próximas semanas podrían ser las peores para la economía del país desde el comienzo de la pandemia. Los esfuerzos para contener el brote actual requerirán como mínimo bloqueos localizados adicionales en muchas ciudades, lo que deprimirá aún más la actividad económica. Y si bien hay pocas posibilidades de que las autoridades opten por dar un paso atrás de la política cero COVID durante el invierno que se avecina, existe un riesgo significativo de que los esfuerzos de contención fracasen. Bueno, por cierto, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en China, principalmente en el continente asiático, tomando en cuenta que ya con la experiencia que se ha vivido desde el año 2020, todo lo que comienza principalmente en China, en Asia, repercute en Europa primero y después acá en América, principalmente acá en América Latina. Así que es un tema no menor esto que se está desarrollando, que incluso deriva en una serie de huelgas de la ciudadanía de China, principalmente por esta decisión que intenta adoptar el gobierno chino de volver a las restricciones por este nuevo rebrote de la pandemia del COVID con la cepa del Omicron. Así que vamos a estar muy atentos a máscontainer.com para llevarles a ustedes todas estas repercusiones que podrían traer lo que está sucediendo en el continente asiático. Estamos revisando las noticias más leídas de la semana en Más Container, una presentación de Nexus Logistics, agentes de carga internacional, Datasur, información que importa, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, IPL Group, expertos en logística tercerizada, Camion Go, conectamos al transporte de carga, Pricer, Premium Logistics, movemos tu carga por todo el mundo, y Asset Cargo, seguridad para la logística. En otras informaciones muy visitadas por ustedes en nuestras plataformas, ¿cuáles son las expectativas comerciales que se pueden generar, Jaime, debido al Año Nuevo Chino? El Año Nuevo chino tiene repercusión a nivel mundial, eso lo sabemos bien, y cada año aumenta más. Por su parte, si bien se sorteó de relativamente buena forma esta fecha en el año 2022, se pronostica que este 2023 no esté exento de algunos problemas y principalmente porque la fecha se adelanta. Bueno, también convengamos que los cuellos de botella aún se mantienen en algunos puertos. Igualmente, este es un factor a considerar. Y a esto además hay que considerar, hay que sumar la alta inflación, aunque aquello ha traído una disminución en el costo de los fletes. Entre tanto, para una serie de naciones, entre ellas Chile, esta fecha tiene alta importancia, ya que en China celebran la bienvenida de un nuevo año y como tal está llena de tradiciones. Para estas fechas se entregan cerezas como símbolo de gratitud. Es así como el gigante asiático recibe más del 90% de la producción de cerezas chilenas. Bueno, este producto chileno tiene competidores de países tan diversos como Nueva Zelanda y Tasmania. No obstante, en volumen y calidad, sin duda alguna las cerezas chilenas son protagonistas en esta festividad tan popular en el gigante asiático.
El Año Nuevo Lunar es el periodo festivo más conmemorado en China y en otros países asiáticos que se suman a este cambio de calendario lunisolar, es decir, considera las fases de la luna y la trayectoria solar, teniendo en cuenta que ello todos los años cambia de fecha. Bueno, digamos que para este año 2023 el año nuevo chino será el 22 de enero, mientras que el año 2024 va a ser el 10 de febrero. Teniendo en cuenta que este año la festividad fue el 1 de febrero, estamos frente a 10 días menos para realizar el proceso de exportación para el próximo año. Todo esto, Jaime, representa un gran desafío logístico. Para realizar una efectiva entrega del producto en China, es preciso arribar entre 7 y 5 días antes del Año Nuevo Chino. O sea, si esta celebración en este año que viene es el 22 de enero, la fruta debería estar entre el 16 y el 17 de dicho mes para lograr venderse en esa fecha y alcanzar así los precios más altos. El tema se complica más si se considera que en una condición logística normal son necesarios por lo menos 30 días antes para cumplir con el proceso de cosecha y embalaje de la fruta. Y bueno, redondeando un poco el tema, particularmente el caso de Chile, sabemos que hay una huelga o paro de camioneros que está afectando en gran medida sobre todo este proceso de exportación que se inicia casi siempre a principios de noviembre y que en este minuto tiene muy complicados a los exportadores de fruta. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando y vamos, como siempre, tener la información en mascontainer.com. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer todas estas informaciones en el www.mascontainer.com. Además, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Asimismo, te invitamos a escuchar todos nuestros programas en la radio online de Mascontainer. Bueno, y en cuanto al transporte marítimo, buques petroleros reciben ataques con drones en aguas del Medio Oriente. Diversos ataques con drones han sufrido distintas embarcaciones petroleras en los mares de Medio Oriente, principalmente en el Golfo de Omán, según informaciones de la UKTMO, agencia marítima británica que forma parte de la Royal Navy. Bueno, en concreto, los hutíes de Yemen atacaron la terminal petrolera de Al-Dabaa, dijeron el grupo y el gobierno internacionalmente reconocidos de Yemen. Los hutíes, alineados con Irán, dispararon un proyectil desde un dron que aterrizó en la entrada de la terminal. El buque VLCC de bandera panameña Prática habría ingresado a la terminal para cargar crudo, pero se fue después del ataque, dijeron los trabajadores. El ejército del gobierno, respaldado por Arabia Saudita, dijo que la plataforma de exportación de petróleo de Al-Dabaa fue precisamente atacada. Bueno, en concreto, los hutíes de Yemen atacaron la terminal petrolera de Al-Dabaa, dijeron el grupo y el gobierno internacionalmente reconocidos de Yemen. Los hutíes, alineados con Irán, dispararon un proyectil desde un dron que aterrizó en la entrada de la terminal. El buque VLCC de bandera panameña Prática habría ingresado a la terminal para cargar crudo, pero se fue después del ataque, dijeron los trabajadores. El ejército del gobierno, respaldado por Arabia Saudita, dijo que la plataforma de exportación de petróleo de Al-Dabaa fue precisamente atacada. Bueno, también dijeron que otro dron rodeó un barco en el Golfo de Omán 3 días después de que una aeronave no tripulada de fabricación iraní atacara un petrolero en la región. La guerra de 7 años entre los hutíes alineados con Irán y una coalición militar liderada por Arabia Saudita ha dividido a Yemen, con el movimiento dominando en gran medida el norte. Los hutíes han estado atacando puertos petroleros en áreas controladas por el gobierno, mientras acumulan presión para obtener ganancias económicas en las conversaciones dirigidas por la ONU para un acuerdo de tregua extendida que se ha estado prolongando. Las autoridades dicen que estos ataques han interrumpido las exportaciones de petróleo crudo, asfixiando los ingresos del Estado. Bueno, de esta forma revisamos la noticia más visitada por ustedes en mascontainer.com. Lee estas informaciones en nuestro sitio web y súmate a todas nuestras redes sociales para estar siempre informado de todo el acontecer de la logística y el comercio internacional de Hispanoamérica y el mundo. Esto fue el análisis de la semana y nos vemos en una próxima oportunidad.